días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del martes 19 de diciembre y arranca, por supuesto, con múltiples asuntos que centran la atención de esta mañana. Con permiso de la geopolítica, esta mañana decisión de política monetaria tras la lluvia de bancos centrales de la semana pasada. La cita estaba en manos del Banco de Japón, que finalmente ha dejado sin cambios sus tipos de interés negativos, política ultralaxa y decepción ante la falta de un horizonte que ponga fin temprano a esa política y que hace que esta mañana haga que el yen siga viéndose presionado por las ventas y con esa subida, por tanto, del dólar frente a la divisa nipona. Vemos a esta hora ese precio en los 143,55. Es la crónica de una mañana que se escribe en clave geopolítica, pero que sin lugar a dudas se sigue escribiendo con los grandes asuntos que están escribiendo la escena internacional y las tensiones en geopolíticas. Y entre lo último es, sin lugar a dudas, entre lo más llamativo y en medio de las tensiones en Oriente Medio, la preocupación por una escalada que pueda complicar aún más el escenario y que en este caso el gran protagonismo gira en torno al Mar Rojo. De hecho, Estados Unidos y sus aliados acaban de poner en marcha lo que va a ser una patrulla para llevar a cabo grupo de trabajo, patrullar el Mar Rojo y hacer frente a la amenaza de los hutíes en el Mar Rojo, esos hutíes de Yemen, ese gran aliado de Irán, que está poniendo en jaque el comercio en esta zona del mundo, que está suspendiendo el tráfico de las navieras y que ayer provocaba que el BP suspendiera el tráfico de los petroleros por ese Mar Rojo, haciendo que el petróleo se disparase. Esta mañana ese precio del oro negro mantenido, algo más de relajación sin perder de vista esas grandes tensiones. A esta hora, de hecho, vemos como el precio del petróleo se está moviendo con esos movimientos moderados y dos signos. Por una parte, el West Texas, que retrocede hasta los $72,70 y el Brent, que está situándose por encima de los $78. Crónica de una mañana que vuelve a introducir a la geopolítica en el punto de mira y que sin lugar a dudas además cuela lo que han sido los ecos de la visita del jefe de la defensa de Estados Unidos a Israel y que ha provocado un anuncio, un cambio en lo que va a ser la estrategia a seguir por parte del ejército israelí en Gaza, en el que va a rebajar el nivel de la ofensiva y va a tratar de reducir el número de víctimas civiles. Es la conclusión a la que ha llegado el mensaje que han trasladado tras esa visita clave de nuevo por parte del jefe de la defensa estadounidense. Y entre tanto siguen intensificando los contactos para tratar de buscar una tregua, un nuevo acuerdo para intercambiar rehenes y que está introduciendo la figura del director de la CIA, que se ha puesto en contacto con mediadores de Qatar y de Israel en la búsqueda de ese nuevo escenario en el que podría alcanzarse un nuevo acuerdo que alivie la presión en el conflicto. Y por supuesto, con nombres propios y con permiso de los mercados, Apple se ha convertido en el gran protagonista de las últimas horas después de haber recibido un varapalo judicial que le obliga a dejar de vender sus relojes inteligentes, sus Apple Watch, a través de las tiendas de la compañía en Estados Unidos antes de Navidad, tras haber perdido un caso de infracción de patentes. Sin lugar a dudas, estos son los grandes asuntos que centran la actualidad de esta mañana y que sin lugar a dudas arrancan la crónica en lo que es la decisión de la política monetaria. Y precisamente en ese contexto, Kazuo Ueda, el gobernador del Banco de Japón, está a punto de hablar, de comparecer tras haberse hecho pública la decisión del Banco de Japón, que ha decidido mantener sin cambios su política ultralaxa. Deja los tipos de interés en el menos 0,10% y mantiene el objetivo del rendimiento del bono a 10 años en torno a 0%, con una tasa de referencia superior del 1%. La decisión unánime de mantener sin cambios la política de control de la curva de rendimientos eleva así la presión de ventas sobre el yen. La institución
de Katsuo Ueda en el comunicado no ha introducido pistas sobre si los salarios van a aumentar lo suficiente como para mantener esas tasas de inflación de manera duradera en torno a ese objetivo del 2%. El Banco Central tampoco ha introducido cambios en la orientación de la política moderada, frustrando así las esperanzas que se extendían entre algunos operadores de que se modificaría ese lenguaje, preparándose ya para apuntar a un próximo final para los tipos de interés negativos. Los mercados que van a estar muy pendientes de cualquier pista que Ueda ofrezca en esta sesión informativa sobre cuándo podría llegar ese movimiento de cambio en la política monetaria del Banco de Japón. Y con permiso de la política monetaria, la tensión geopolítica, la tensión en el tablero internacional sigue convirtiéndose en uno de los grandes asuntos que ocupa la atención de los inversores y sobre todo con la mirada puesta en el Mar Rojo, donde se está intensificando los ataques de los hutíes yemeníes, elevando la presión sobre las consecuencias que pueda tener y sobre todo el impacto en el mercado energético. Estados Unidos ha puesto en marcha una patrulla, un nuevo grupo de trabajo con sus aliados para contrarrestar así la amenaza hutí en el Mar Rojo. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha calificado los ataques que se vienen repitiendo por parte flujo del comercio, pone en peligro a los marineros inocentes y viola el derecho internacional. Bajo ese paraguas denuncia que es un desafío internacional que exige una acción colectiva. Austin ha confirmado así que los países que van a integrarse en esa patrulla, en ese grupo de trabajo denominado Operación Guardián de la Prosperidad, incluyen a Estados Unidos, al Reino Unido, Bahrein, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, las Seychelles y España. Se ejecutará bajo el paraguas de esa agrupación ya persistente en la región de las Fuerzas Marítimas Combinadas y el liderazgo de ese grupo de trabajo 153 que se centra en el Mar Rojo. Las tensiones que se viven en el Mar Rojo, esos ataques de los hutíes que justifican en represalia y en rechazo por lo que es la guerra que mantiene Israel contra Hamás en Gaza, es lo que hace que, por supuesto, la tensión en Oriente Medio siga despertando el máximo interés en medio además de la tragedia humana que se vive bajo ese conflicto bélico. En este contexto, Israel va a hacer una transición gradual a lo que va a ser una siguiente fase en las operaciones en Gaza, en su ofensiva. Un cambio de estrategia que ha llegado en boca de su ministro de Defensa tras su reunión con el secretario estadounidense Lloyd Austin sobre lo que va a tener lugar a partir de ahora en unos combates que se prevén que sean de menor intensidad para tratar de reducir el daño y el número de víctimas a los civiles. El ministro de Defensa israelí Yoav Gallant ha señalado que la población local probablemente va a poder regresar primero a esa parte norte de la Franja de Gaza, que era el área más poblada del enclave antes de que los ataques de Hamás del 7 de octubre desatase la declaración de guerra por parte de Israel. La presión internacional para un alto el fuego ha aumentado sobre Israel por las más de 19.000 víctimas civiles que, según el Ministerio de Salud gazatí, han resultado de esos bombardeos masivos y la ofensiva terrestre que persigue la destrucción de Hamás. Ninguna de las partes, ni Israel ni Estados Unidos, ha dado un cronograma, pero han advertido que pronto se van a distinguir zonas en Gaza, y esa visita además del responsable de defensa estadounidense llega tras las advertencias de Biden de que Israel podría perder el apoyo internacional si continúan los bombardeos sobre civiles, aunque eso sí, en esta visita ha reiterado la alianza de Estados Unidos con Israel y el apoyo, dice, es inquebrantable, que Israel no está solo. Y pendiente de conseguir un nuevo respiro dentro de este conflicto, el director de la CIA se reúne con funcionarios israelíes y cataríes para tratar de discutir una liberación de rehenes que propicie un nuevo alto el fuego humanitario. Berman se ha reunido con funcionarios en Varsovia,
este lunes para discutir lo que podría ser un nuevo acuerdo para liberar a los rehenes en Gaza. El portavoz del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de Estados Unidos, John Kirby, se ha mostrado confiado en que se logre un debate fructífero, al tiempo que asegura siguen trabajando de manera muy dura. El mes pasado, durante esa pausa humanitaria de una semana, Hamás liberó a 100 rehenes en Gaza a cambio de prisioneros palestinos que estaban retenidos en cárceles israelíes. Las conversaciones fracasaron, según funcionarios estadounidenses, por la disputa sobre mujeres rehenes que estaban pendientes. Pero más allá del conflicto en Oriente Medio, sigue la guerra en Ucrania y sigue lo que son los intentos de Europa, de la Unión Europea, por tratar de perjudicar y dañar a Rusia por esa guerra que sigue manteniendo en Ucrania. Y es lo que ha hecho que saquen adelante el 12º paquete de sanciones, que esta vez incluye la prohibición de importar diamantes. Javier Luengo. Sí, la Unión Europea se decide de nuevo por intentar poner cerco a Rusia después de 11 paquetes de sanciones en el que no se ha conseguido hacerlo. Ahora se aboga por un 12º paquete, nuevas medidas con las que atacar al gobierno de Vladimir Putin y sobre todo a sus ingresos que financian la guerra ya camino de 2 años en Ucrania. Esta vez el paquete está centrado, según el comunicado del Consejo de la Unión Europea, en la prohibición de importar, comprar o transferir diamantes procedentes de Rusia y también en reforzar la cooperación con terceros países, precisamente para que no se puedan esquivar todas estas medidas restrictivas, como sí que se ha hecho, por ejemplo, con el petróleo. Desde la Unión Europea insisten en que se va a aplicar una prohibición directa a los diamantes naturales y sintéticos no industriales, así como a joyas con diamantes a partir del próximo 1 de enero. Prohibición indirecta de importar diamantes rusos transformados, es decir, que se hayan tallado o que se hayan pulido en terceros países, incluidas las joyas que incorporen diamantes originarios de territorio ruso. Estas medidas se van a introducir de manera progresiva, no son todas aplicables desde el 1 de enero, sino que se van a aplicar hasta el próximo 1 de septiembre. Introducción progresiva que se justifica por la necesidad de desplegar un mecanismo que permita las medidas de aplicación eficaces, es decir, que todo esto funcione y que no sean palabras vacías, y minimice las perturbaciones para el mercado comunitario. La batería, que ahora se ha aprobado, que se ha pactado, exige que los exportadores prohíban contractualmente la reexportación a Rusia y la reexportación para su uso en Rusia de bienes y tecnología especialmente sensible. Aquí el foco está puesto en los semiconductores. Un nuevo enfoque en el que ya se dice es mucho más estricto, centrado en que sean sanciones quirúrgicas en sectores clave que afecten directamente a los ingresos de Rusia. El nuevo paquete de sanciones va a tener un efecto de 1.000 millones de euros. Gracias, Javier. Y de vuelta a lo que son los grandes asuntos económicos de la mañana. Importante las voces, los ecos que llegan por parte de esas voces autorizadas de la Reserva Federal. En las últimas horas hemos escuchado a la presidenta de la FED de San Francisco, a Mary Daly, que señalaba que cree que los recortes en los tipos de referencia del Banco Central de Estados Unidos probablemente sean apropiados en 2024 debido a la mejora en la inflación que se está registrando ya este 2023. En una entrevista al diario The Wall Street Journal ha lanzado su apuesta y apuntaba que podrían ser necesarios 3 recortes de tipos en 2024 para evitar que se acometa un ajuste excesivo. De hecho, ha apuntado que incluso con una reducción de 75 puntos básicos en la tasa de referencia del próximo año, la política monetaria seguirá siendo bastante restrictiva. En ese marco, Daly subrayaba que la Reserva Federal debería intentar minimizar las perturbaciones en el mercado laboral si la inflación sigue cayendo. La Reserva Federal pretende reducir la inflación a ese objetivo del 2%, decía, pero quiere seguir haciéndolo suavemente con la menor perturbación posible en el mercado laboral. Y por supuesto pendiente de los grandes protagonistas en los mercados, sobre todo con esos índices americanos que se aproximan a esos máximos históricos, como ya hemos visto recientemente en el caso del Dow Jones. El S&P 500 cerraba con un alza del 0,5% este lunes, dejándola menos del 1,2% de alcanzar su máximo histórico, que le remonta a enero de 2022. Y el Nasdaq Composite del tecnológico ganaba un 0,6%. Todo esto mientras el sentimiento de los inversores ha saltado a su nivel más alto
desde abril de 2021, según los análisis de los expertos de Deutsche Bank. Las entradas de capitales en fondos mutuos de acciones y fondos cotizados en bolsa han aumentado 25.300 millones de dólares la semana pasada, cerca de un máximo de 21 meses. Y por supuesto seguimos muy pendientes del mercado del petróleo. A esta hora de la mañana vemos calma, 0,17% en lo que avanza el precio del Brent hasta los $78 el barril, mientras que el West Texas de referencia en Estados Unidos corrige por debajo de los 72,80 dólares. Todo esto tras haber asistido a una sesión en la que los precios subían después de que esa gigante petrolero British Petroleum dijera que suspendía los envíos por el Mar Rojo tras los ataques a barcos que pasan por parte de los rebeldes hutíes yemeníes, y ahí veíamos cómo escalaban los precios del petróleo en la jornada de ayer y que hoy, sin embargo, vemos cómo se continúan elevados, pero con movimientos más moderados. Ayer que llegó a registrar subidas del 3%. Y varios nombres propios para completar la crónica de la mañana. Por una parte, Apple, porque va a dejar de vender sus relojes inteligentes, sus Apple Watch, a través de las tiendas de compañías en Estados Unidos antes de Navidad, tras haber perdido un caso de infracción de patentes. Varapalo judicial que sin lugar a dudas propina un duro golpe durante la temporada de ventas navideñas, y el fabricante del iPhone ha señalado que va a detener preventivamente las ventas de dos de sus modelos Apple Watch, el Serie 9 y el Ultra 2, el 21 de diciembre a través de su sitio web y después del 24 de diciembre en las tiendas físicas, en una medida que, como señalamos, llega después de la que la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos emitiera esa orden de exclusión limitada contra los productos en octubre, amenazando con prohibir las importaciones de los dispositivos. Hay que señalar que los ingenieros de la empresa se han apresurado ya a realizar cambios en los algoritmos del dispositivo que mide el nivel de oxígeno en la sangre del usuario, que es esa característica de Máximo Corporation, que ha argumentado que infringe las patentes. Y por otra parte, Google, su matriz Alphabet, ha acordado pagar 700 millones de dólares y permitir una mayor competencia en su tienda de aplicaciones, su Google Play. Así se recogen los términos de un acuerdo antimonopolio con los estados y consumidores de Estados Unidos, divulgado por el Tribunal Federal de San Francisco. Google pagará 630 millones de dólares a un fondo de acuerdo para los consumidores y 70 millones de dólares a un fondo que será utilizado por los estados según el acuerdo, que aún requiere la aprobación del juez. Y en este punto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.